¿Se ve la pantalla? Sí, 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 ya se se ve. ve. Sí. Bueno, si hacemos un resumen hasta acá de lo que vimos en la parte de cinemática, solamente el último tema, ¿se acuerdan cuáles eran los tipos de movimientos? Movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniforme variado. Bien, esos dos movimientos nosotros los vimos analizando el eje X y después en el eje Y. Movimiento vertical y Movimiento caída vertical. libre. Bien, el movimiento vertical se podía separar en dos si queríamos, más que todo por la parte conceptual o por si el ejercicio lo mencionaba así, para sacar algún dato implícito, con respecto a lo que era caída libre. Porque si me decía que era caída libre, a escondidas me estaba diciendo que la velocidad inicial era cero, porque no se lanzaba el cuerpo, sino que se dejaba caer. Era como yo tenía una piedra y solamente abría la mano, no la tiraba ni hacia arriba ni hacia abajo. Pero a grandes rasgos, nosotros teníamos en el eje vertical lo que se llamaba movimiento vertical y en el eje horizontal el MRV y el MRV. Cualquiera de esos movimientos que vimos en las dos primeras clases tienen en común que la dirección del movimiento coincidía con la trayectoria y con el desplazamiento. Porque la trayectoria era el movimiento real del cuerpo, pero si en el eje X yo tenía un coche, no importa si era MRU o MRV, y se movía hacia la derecha o hacia la izquierda, el desplazamiento, que era la diferencia de posiciones, coincidía con la trayectoria, porque se llamaba movimiento rectilíneo. Y el vertical, aunque no tenga la palabra rectilíneo, también se tiraba hacia arriba, por ejemplo, y se movía en línea recta, porque nosotros no consideramos, por ejemplo, el viento, el rozamiento con el aire. Pero hicimos un cambio en el esquema. Si yo quería mostrar en la hoja o acá en la pantalla la trayectoria real del cuerpo, si yo tenía una piedra y la lanzaba hacia arriba, ¿cómo tenía que hacer esa trayectoria? Si quería hacerla real, no la que nosotros analizábamos. Una parábola. Una línea recta. Bien, si yo quería hacer lo que era en la realidad o lo que yo estaba estudiando, era como una línea recta, porque la piedra subía y después bajaba de vuelta por acción de la gravedad. Pero no nos servía a nosotros porque queríamos representar diferentes puntos. Entonces lo que hicimos es como un exceso en el gráfico y dibujábamos una parábola. Pero esta parábola no era la trayectoria real del cuerpo. Nosotros lo hacíamos así para poder después hacer el punto y decir, bueno, este es el punto inicial, acá tengo la altura máxima. Habíamos mencionado cuando el movimiento era simétrico, que era a la misma altura. Pero era una abstracción esto, no era la realidad. Bueno, esa es la diferencia con lo de hoy. Porque hoy se llama tiro oblicuo el tema en un principio, y es realmente oblicua la dirección del movimiento, o sea, la trayectoria. Entonces, el que está arriba, que es una parábola, es la trayectoria real del cuerpo. Yo acá el que inventé, tengo el cuerpo a una determinada altura, sobre una colina, una montaña, y se lanza pero verticalmente, no se lanza ni hacia arriba ni hacia la derecha, se lanza con un determinado ángulo de inclinación, que es lo que marca ese vector en negro, chiquito que está ahí. Entonces la gran diferencia con la última clase, con la de la clase pasada, es que acá la parábola representa la trayectoria real del cuerpo. ¿Sí? No es la abstracción que hicimos en la última clase. Y nosotros vamos a analizar todos aquellos cuerpos que lo lanzamos con la mano, por ejemplo, pero no tiene impulsión propia. No, no vamos a analizar un avión como en el aire. Entonces, si nosotros lanzamos algo con la mano, va a quedar atado a la aceleración de la gravedad. Y no importa que lo lanzamos en forma oblicua, la gravedad va a querer empujarlo hacia abajo. Entonces va a tener aceleración, pero va a tener aceleración solamente en el eje vertical. Por eso para analizar se descompone. Fíjense que acá me dice, en azul, que en el eje Y va a ser un movimiento vertical, mientras que en el eje X va a ser un MRU solamente, porque no tiene impulsión propia. Entonces, para nosotros nunca vamos a tener MRV en el eje X. Parece más complejo, porque ahora voy a tener que analizar las dos dimensiones, pero se analizan por separado. Entonces, ecuaciones nuevas acá no vamos a tener. Vamos a usar lo mismo que veníamos trabajando. Lo único que vamos a descartar por ahora, como dije, es la parte de MRV.
Y estas ecuaciones que aparecen acá en pantalla azul son las mismas que teníamos en las otras dos clases. Es como un resumen. Pero hay una diferencia. Hay algunas letras que están dando vuelta que antes no las escribíamos. ¿Se dan cuenta cuáles son? BX, por ejemplo. Bien. En la velocidades, por ejemplo, en las otras dos clases le poníamos B corta solamente o B supra cero para diferenciar inicial de final. ¿Y por qué ahora aparece la X como subíndice también y la Y? Porque tenemos que separarlo en componente X y componente Y para analizarlo. Claro, porque la velocidad como la aceleración son vectores. Y los vectores yo los tengo que componer ahora en el X y en el Y. Si yo pongo solamente B corta, como hicimos en la primera clase de cinemática y en la segunda, queda ambiguo, porque después no voy a saber qué valor es para X y qué valor es para Y, porque no necesariamente va a ser el mismo número. Por eso ahora estoy obligado a aclarar, además de los subíndices, el supracero para decir que es inicial y final, el subíndice de la X o la Y para diferenciar eso. Pero agregando esa X y esa Y, fíjense que lo otro es exactamente lo mismo. Y abajo, el que dice ecuaciones a seca, es el tiempo, que ya lo hemos visto, la diferencia de altura de la última clase, y la diferencia de posición en X, que tiene un nombre acá, ¿sí? Se llama alcance en el tiro oblicuo. Por lo mismo que decía, si yo imagino que este cuerpo se lanza, por ejemplo, con la mano, el desplazamiento horizontal lo que alcanzaría en su tiempo de vuelo. Pero siempre alcance hace referencia al eje X, no al desplazamiento en el eje Y. Entonces dije, bueno, tenemos que dividirlo para analizarlo. Acá el ejercicio lo único que me da es la velocidad inicial, que es el módulo, porque no distingue entre el eje X y el eje Y, o sea que es la intensidad de ese vector, y el ángulo que siempre está referido a lo que es posición normal con el X positivo. Ese ángulo de 53 estaría acá en el esquema, con el X positivo. Y geométricamente o gráficamente, este 50, que es el módulo del vector, ¿estará esquematizado en alguna parte de la pantalla? En el vector que está compuesto todavía. ¿Y en qué característica del vector? Si en vez de ser 50 metros sobre segundo hubiera sido 100, por ejemplo, que es el doble, ¿qué le pasaría al vector? En el módulo sería más largo. Sería más largo, ¿sí? Si lo decíamos a escala. No lo vamos a hacer a escala, pero eso es lo que representa geométricamente. No vamos a trabajar en forma vectorial, nosotros vamos a descomponer en los dos ejes, en X y en Y, y aplicamos las mismas ecuaciones que teníamos antes, solo que lo vamos a tener que hacer dos veces ahora. Una para el X, la otra para el Y, y en el examen con lo que nos toque en su momento. Sí me puedo ayudar a lo que hicimos en la clase pasada, si se acuerdan, porque fíjense que los puntos que marqué en la pantalla son similares a los puntos de la clase pasada, ¿no? Entonces en el eje vertical va a ser parecido las conclusiones. Y en el eje horizontal sería lo más sencillo porque como es MRU, solamente tengo una ecuación que es la de posición para hacer cálculo. ¿Qué expresión del vector tendría yo acá? Del vector velocidad, de las expresiones que habíamos visto en vectores. Había tres. La polar. ¿En forma polar? Esta sería la polar. O sea que si yo quiero escribir, o si el enunciado cambia, en el examen, por ejemplo, me lo podría dar así. El módulo, 50 metros sobre segundo, punto y coma, el argumento que son 53 grados. Como yo voy a trabajar por componentes, no me sirve la polar, sino que voy a trabajar con los elementos de la cartesiana. Y eso ya teníamos unas ecuaciones, que en su momento la vimos como decreto porque no habíamos llegado a la parte de trigonometría, matemática. Era una ecuación para el vector en X y otra ecuación para el vector en Y. ¿Se acuerdan? En X es el módulo por el Claro. coseno del ángulo y en el otro es por el seno. Bien. Y generalmente en este tema, para escribir menos, no ponemos así, módulo del vector de velocidad inicial. Directamente ponemos P0 haciendo referencia a que es el módulo. Se va a hacer el módulo
sobre el coseno del ángulo. El módulo por el seno del ángulo. Bueno, acá voy a reemplazar directamente y lo hacemos con calculador. El módulo era 50, ¿no? 50 metros sobre segundo. Y el ángulo, si recuerdo bien, 53. Como 30, ¿no? ¿Verdad esto? 30,09. Bien, vamos a dejar en 30 para que sea más fácil de resolución. Y si es 30, tiene que ser 40, si no me equivoco. ¿Puede ser? 39,93. Perfecto. Bueno, entonces si escribimos el primer paso que hicimos acá fue descomponer el vector velocidad inicial para trabajar con los ejes por separado. Acá nosotros vamos a analizar todos los puntos que aparecen en pantalla, para que después les quede completo y ustedes puedan resolver cualquier ejercicio que les pida algún punto en particular. Yo ya tengo las dos velocidades iniciales. Si yo ahora subo, acá lo que intenta representar el esquema es que a pesar de estar a una determinada altura inicial, con respecto al nivel del mar, porque esto como que representa una colina, una montaña, a mí el ejercicio no me lo dice. No sé cuánto vale esta altura. Entonces, ¿qué hacemos ahí para simplificar? Pusimos el sistema de referencia, que son los ejes coordenados, sobre el cuerpo, donde va a ser lanzado. Entonces, todas las alturas que calculemos son con respecto a ese sistema de referencia, que ya queda justificado con el esquema que tengo acá. Eso quiere decir que por el esquema y por mi sistema de referencia, ya sé cuánto vale la altura inicial, cuánto vale el I0 y también cuánto vale el X0, que es la posición en X. 0. Los dos valen 0. ¿Sí? Ese es por el sistema de referencia. Entonces, el punto gris, que es el punto inicial, o la posición inicial, ya está, completamente informado. Ahora tengo que pasar al punto que está en rojo, que es el de la altura máxima, con respecto al eje Y. Entonces, siempre que estaba en la altura máxima, había un dato que era implícito. Yo lo iba a usar siempre para calcular el tiempo y empezar a despejar. ¿Que la velocidad es 0? La velocidad es 0. La clase pasada pusimos así, en el esquema, v igual a 0. Bueno, acá no me alcanza, tengo que agregar algo más. Velocidad final en I. Bien, tengo que aclarar, porque si no, si lo dejo así, hasta parece que fuera el módulo. Voy a poner ahí. Pero yo sé cuánto vale en este punto la velocidad en X. Lo mismo porque 30 metros sobre segundo. Bien. Vale 30, vale lo mismo, porque en X es un MRU. Entonces yo podría venir acá, al punto que está en naranja, aunque lo vamos a resolver después, donde las alturas son iguales, se llama movimiento simétrico, y también puedo decir cuánto vale la velocidad en X en este punto. ¿Cuánto hay que escribir? 40 metros por segundo. 30 metros sobre segundo. Lo mismo. 30. Acá en X es 30. Y si voy al verde, lo mismo también, ¿no? Porque siempre en X se va a mover a la misma velocidad. En la realidad no pasa eso porque hay rozamiento con el aire, pero nosotros siempre lo simplificamos acá. Por eso te va a dar lo mismo. ¿Qué variable precisaré yo calcular
para poder encontrar esa I máxima, que necesito esa altura máxima. Y B. Nos va a hacer falta El tiempo que tiempo tarda en llegar a la altura máxima. para la posición. Sí, vamos a necesitar Necesito el tiempo la I, que es la posición, pero ¿de qué depende? de la inicial. Y de algo más. De la aceleración y el tiempo. Y el tiempo, ¿sí? Como son todas ecuaciones horarias, todas van a depender del tiempo. Entonces, si yo de entrada veo que el tiempo no lo tengo, trato de calcularlo ya, porque es el que me va a servir cuando reemplace, calcular las variables que me pide. Entonces voy a usar la ecuación de posición en el eje Y. La posición inicial, si yo empiezo a marcar acá, yo la tengo. Vale 0 por mi sistema de referencia. La velocidad inicial en el eje Y, yo la calculé, porque pude descomponer el vector. El tiempo no lo tengo. Y la parte de aceleración va a ser siempre un dato, porque para nosotros siempre va a ser 981, a menos que se diga lo contrario. Digo eso porque en los temas que vienen, más adelante, a lo último, a veces nos conviene redondear ese valor, pero para mostrar algo, unos conceptos de trabajo y energía. Pero ahora siempre va a ser 981. Entonces, si me falta el tiempo, quiere decir que acá en la ecuación de posición, de entrada, yo no puedo usarla. No puedo calcular el I, que va a ser la altura máxima. Entonces me obliga a usar la otra ecuación, la de velocidad. Lo cual estaría bien, sería coherente, porque el dato implícito en la altura máxima acá es que yo conozco la velocidad. En este caso vale 0. Entonces, el primer Profesor, ¿por qué análisis. vale cero? ¿Cómo? ¿Por qué vale cero la velocidad en I? Porque en la altura máxima el cuerpo deja de subir, deja de tener velocidad positiva y va a empezar a bajar. Entonces va a tener velocidad negativa. Y para que pase de positivo a negativo, uno tiene que pasar por el 0. Bueno, gracias. No es nada. Como tenemos las ecuaciones arriba, nosotros vamos a reemplazar ya los valores. Me decía que era la velocidad final en I, que vale 0, igual a la velocidad inicial en I, que nos vale 40, menos gravedad, que es 981, por el tiempo. Como era el tiempo de altura máxima, ¿usábamos algún símbolo para declarar eso? ¿Lo nombrábamos de Delta alguna T manera? max. Delta T max. Bueno, paso el 40 restando. Y ahora voy a pasar el 981 dividiendo. Como ambos son negativos, se va a simplificar. El signo menos se va a anular y me va a quedar positivo, lo cual está bien, ¿no? ¿Y cuánto da eso? Yo lo a 4. Le da un cachito más. Está muy diferente a 4. 0,07. Vamos a dejar en 4. ¿Y para qué querías el tiempo de altura máxima? Simplificarlo coloquialmente. ¿Me acuerdan? ¿Alguien? Creo que era el tiempo simétrico, era 2 veces el tiempo máximo. Bien, No, el tiempo de vuelo, en ese caso, hasta el movimiento simétrico, porque acá sigue bajando,
era el doble del tiempo de altura máxima, porque lo mismo que tarda en subir, tarda en bajar. Y la velocidad era el módulo opuesto, digamos, menos la velocidad inicial. Inicial. Bien, Sí. entonces yo justificando que es un movimiento simétrico por lo que puse arriba, porque la altura final es igual a la inicial, ya puedo decir eso. Puedo decir que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de altura máxima. Entonces directamente acá el tiempo de vuelo es 2 por 4 que he dado, lo que es 8. ¿Para qué me sirve esto? Pues yo puedo ir al eje X y calcular esa posición, o sea, en qué posición se encuentra en la parte horizontal. Reemplazando, era posición inicial que nos quedó 0, la velocidad inicial que es 30 en X, por el tiempo que es 8. Y esto dado 40. ¿Puede pasar que no sea simétrico? Eso depende del ejercicio. Si justo te da que tiene la misma altura, es simétrico y se cumple eso que hacemos en naranja. Si te pide la altura máxima, lo que hicimos en la pantalla anterior, y si es cualquier otro punto que no sea esos dos, lo vamos a resolver como el que nos queda en la pantalla siguiente, que es cuando las alturas no son iguales, ni tampoco es la altura máxima. Serían los 3 casos genéricos. Profe, ¿Sí? nada, no, era que 240 era en metros, no en segundos. Ah, sí, sí, gracias. Y acá puedo sacar una conclusión que no podíamos hacer la semana pasada, porque la semana pasada no tenía desplazamiento horizontal. Acá sí. ¿Cuánto había dado hoy la posición en X? 120. O sea que va a ser el Y acá dio doble. 240. ¿Y siempre será así? ¿Siempre la posición va a ser el doble cuando es simétrico que con respecto a la posición máxima, a la altura máxima? Si es simétrico y el movimiento Claro, si es simétrico, constante, sí. En realidad, no. Imagínense que yo lo voy a lanzar desde una posición de 10. Y es el mismo ejercicio. Entonces los números van a ser casi iguales. Si se lanza de 10 metros en el eje X como posición inicial, con las mismas propiedades, en vez de darme 120, ¿cuánto me va a dar en la altura máxima? 130, 130. 110. 130. Y en vez de darme 240, ¿cuánto me va a dar en el simétrico? Cuando llegue a la misma altura. 250. 250. Entonces siempre se cumple que la posición en el simétrico es igual a la altura máxima, el doble. no, el X inicial tiene que ser 0. Tiene que ser 0. Lo que se va a cumplir es otra Sería cosa. X de la posición máxima menos X inicial por 2 va a ser igual a la posición del movimiento simétrico. Casi. Los desplazamientos van a cumplir que uno es el doble del otro. Desplazamiento quiere decir que si yo calculo el desplazamiento desde la posición inicial hasta la altura máxima, si yo los resto me da 120, es lo que se desplazó. Y después si calculo lo que se desplazó para llegar al movimiento simétrico, hago 250 menos 10, ahí me da 240. Entonces ahí sí, los desplazamientos, o sea, lo que se desplazó, sin importar dónde arrancó y dónde terminó, el de altura máxima es la mitad del de movimiento simétrico, pero como desplazamiento, no como posición. Entonces, en vez de llamarlo X, si yo lo quiero dejar acá sentado para no hacer cálculo, lo puedo hacer. Pero se llama delta X ahí. Yo tendría que decir que el delta X, la parte simétrica, es el doble del desplazamiento de altura máxima. Este es más simple igual, porque fíjense que lo único que me ahorro es hacer 30 por 8 nomás. O sea que muchos cálculos ese no me va a ahorrar.
si no me lo acuerdo. Lo que no tenemos que hacer es chantarlo en la posición, porque ahí sí va a quedar mal. Aunque el ejercicio que nosotros tengamos nos dé bien como este que está acá. Yo acá no puedo poner que el final es igual a 2 veces el de la altura máxima, porque no se cumple siempre. Entonces con eso no lo puedo justificar. Otras cosas que venimos haciendo sí, porque se cumple siempre. Era el tiempo, y después me dijeron algo con respecto a la velocidad. La de X, por ejemplo, ya la escribí arriba. La puedo poner de vuelta acá. Sigue siendo 30. Esto lo justifico porque es un MRU. ¿Y en I? El I va a ser Menos el 40. opuesto de la velocidad inicial. Bien. Va a ser menos 40 metros sobre segundo. Si no me lo acuerdo, me voy a obligar a tener que hacer los cálculos. O sea, reemplazar en la ecuación de velocidad, donde la inicial va a ser 40, positivo, el tiempo de 8, y van a ver que le va a dar eso. Va a dar menos 40. Y perdón, profe, ¿por qué la Sí. velocidad inicial de la velocidad de I, perdón, está en negativo cuando está en positivo? ¿Qué está retrocediendo o está desacelerando? No sé, no entiendo. No, en I te dice si sube o baja. Se llamaba caída libre porque se dejaba caer y la velocidad inicial era 0 y simplificaba las ecuaciones que teníamos. Por eso yo taché acá en rojo. Pero siguen siendo las mismas ecuaciones. Más que saber eso, recordar que la velocidad inicial es 0 en horizontal, después las ecuaciones son las mismas y el desarrollo es el mismo, ¿sí? Por eso acá lo mencionamos solamente, porque sería el mismo análisis, solo que un más corto. Porque acá, en el tiro horizontal, el desplazamiento real no es igual a la trayectoria, como pasó en el anterior, porque la trayectoria acá es también una parábola, solamente que usa una sola rama, porque es como que comenzaría el movimiento en el vértice de la parábola, pues se lanza horizontalmente. Entonces yo podría llegar a tener un movimiento asimétrico si me dice que es un tiro horizontal o que se lanza con un ángulo nulo. No. No. No, porque solo voy a tener una rama. O sea que lo único que podría calcular acá es el tiempo a una determinada altura, que me diga, positiva o negativa, como si pasa en el anterior, que era sobre una determinada altura inicial, o como mucho el tiempo de vuelo si me dice que lo calculo hasta que llega al suelo, que es como lo que representa acá. Lo que trata de enfatizar el ejercicio acá es que el enunciado me puede dar la altura inicial, me dice que es 30, porque les puede decir, bueno, se lanza el proyectil desde un edificio de 30 metros. Entonces ahí me conviene, a diferencia del anterior, fíjense, poner el sistema de referencia a nivel del suelo. Para que me quede positivo va a ser más lindo. En el anterior no podía, porque no sabía cuánto era la altura de esa montaña o colina. Entonces sí o sí tuve que poner el sistema arriba. Cambiar ese sistema de referencia, acá está el marrón, lo que hace es cambiar los parámetros de altura. Lo que antes era positivo o negativo lo puede cambiar. Pero el análisis es el mismo, y si lo hacen diferente en el examen, mientras no se pida algo en particular, va a estar bien igual el análisis. Entonces lo único que cambia acá, con la pantalla anterior, es que yo voy a poner 0 en los términos que están tachados, nada más. Y el ángulo de inclinación original va a ser 0, y yo puedo escribir algo, que ya está acá, escrito en realidad, que la velocidad inicial en I, si yo uso las ecuaciones que habíamos visto de razones trigonométricas, para la velocidad en X y en Y con el seno y el coseno, en Y va a ser 0, porque fíjense que el vector velocidad es horizontal, no tiene componente. ¿Y cuánto valdrá la velocidad en X inicial? 30 metros por 30 segundo. metros por segundo lo tenemos ahí. Lo mismo, ¿sí? 30. Entonces, acá también se pueden ahorrar hacer esos cálculos, porque si el enunciado dice que es un tiro horizontal, ustedes pueden decir que, bueno, por ser horizontal, la componente en X es igual al módulo del vector, y la componente en Y vale 0. Y ese 30 en X va a ser el mismo, por ejemplo, acá, en este punto que está en marrón, que sería el tiempo total de vuelo porque llega al suelo. Por eso no sé qué pasa.
Pero yo podría escribir acá, marrón, y esa velocidad también vale 30. Bueno, acá estaba escrito. Nos queda como tarea calcular eso, el tiempo de vuelo y el alcance cuando llega al suelo. El tiempo de vuelo lo voy a sacar porque ya tengo los datos de altura, eso lo pueden calcular. Y el alcance, recuerden que es siempre el desplazamiento horizontal, es el delta X. Profe, ¿el tiempo de vuelo también lo vamos a tener que multiplicar por 2 o no? Porque ahora solo, o sea, solo baja ahora nomás. Claro, ahora no puedo hacer eso. Profe, ¿Sí? ¿puede repetir cuál sería la tarea? Está escrita acá abajo igual. Es calcular el tiempo de vuelo, el alcance y la rapidez con la que llega al suelo. O sea, el tiempo que tarda en bajar hasta la posición 0, la velocidad que va a tener en ese punto, porque como va a empezar a bajar, ahora sí va a empezar a tener componente en el eje Y, en el X va a ser la misma, y cuánto vale ese desplazamiento, ese delta X. Bueno, esto que estamos viendo es movimiento en dos direcciones, porque ahora tengo que trabajar con el X y el Y a la vez. Es uno de los dos movimientos. Ahora les voy a compartir pantalla de lo último de 2 dimensiones que se llama movimiento circular. El único que vamos a ver nosotros se llama movimiento circular uniforme. ¿Y no le trae recuerdo que diga así? Circular uniforme. Sí. Aceleración. No tiene aceleración. No va a tener aceleración. Después en la última pantalla le voy a mostrar que sí, pero por ahora nuestra aceleración va a ser 0, por ser uniforme, por lo mismo del MRU. La única letra que cambia es la R por la C acá. El otro era MRU porque la trayectoria era rectilínea. Acá si es circular, quiere decir que va a seguir una trayectoria circular. Pues yo tenía preparado acá la circunferencia en pantalla. Así como hicimos analogía la otra vez con el MRV para deducir las ecuaciones y sea más sencillo, acá podemos hacer lo mismo. El tema que con el momento circular yo voy a tener dos tipos de análisis. Porque si está sobre un arco de circunferencia o sobre una circunferencia, la posición yo la puedo marcar de dos maneras. Una forma es marcarla con lo que se llaman variables tangenciales, que es lo que dice acá arriba, que es proyectar la posición en el eje X y en el eje Y. Esa es una forma. Como hicimos, por ejemplo, con el tiro oblicuo. Pero no es la única. Profe, Está bien. ahora no estás compartiendo pantalla, no sé si es a propósito. ¿Nadie ve? Ahí pongo de vuelta. ¿Ahora? No, ahora sí. Ahora sí. Sí, sí, Ahora yo sí, lo sé. profe. Ok. Bueno, yo les decía que acá tengo ya las posiciones mencionadas, como ejemplo, sobre un arco de circunferencia, o sobre la circunferencia completa, y que para mostrar la posición del cuerpo como está sobre una circunferencia, lo puedo hacer de dos formas. Una es proyectar esa posición, como hicimos en el tiro oblicuo, en cada eje. Yo tendría la posición en X y la posición en Y. ¿Qué me permite eso? Medir la posición, pero en longitud curva. La posición o la trayectoria. Es como que agarro la cinta métrica y yo mido esa longitud encurvando la cinta métrica. Sería un desplazamiento circular. Esa es una forma. Bueno, las variables son similares a la de MRU. Ahí. La única diferencia es que la longitud o la posición no está sobre una línea recta. Entonces ya no puedo usar la X que usaba en el MRU. Entonces lo reemplazamos por la letra S. ¿Sí? Después la R viene la S. Entonces tengo inicial y final, la variable. Después lo que es velocidad de aceleración se usa en la misma letra del MRU. Pero como solamente vemos círculo uniforme, tal vez el año que viene según la carrera que hagan tengan variado. Ahora como es solo uniforme, la aceleración es 0 y se cumple lo mismo, que las velocidades van a ser la misma en los dos puntos acá. En el azul
y en la que está en rojo. Pero no es la única forma de marcar esa posición o el desplazamiento. Porque si estoy sobre una circunferencia, ¿qué otra cosa podría medir acá? Que vimos en matemáticas. El radio. ¿El perímetro? Bueno, el No, perímetro, que es el arco de circunferencia, esta parte, es para variables tangenciales, porque hay una longitud. Es curva, pero está en metro, por ejemplo. Pero hay otra forma de medirlo. Es con el ángulo, porque tengo longitudes curvas. Entonces yo podría medir el ángulo inicial, el ángulo final, y si los resto, lo que obtengo es el desplazamiento angular, que es este último que estoy marcando con las dos flechas. Entonces, si mido en unidades de longitud, la posición y las variables derivadas, lo que me da son variables tangenciales. Y si lo Profe. mido como un ángulo, se llaman angulares. ¿Sí? ¿Podría repetir eso que dijo del ángulo? Se restaban los dos ángulos. Si yo resto los dos ángulos, aparece el que mostré acá en pantalla, que sería delta, porque es un desplazamiento, pero desplazamiento angular. Y lo estamos representando con la letra tita griega. Gracias. Lo que hice fue restar estos dos que estoy marcando en rojo ahora. El inicial con el final. Sigue manteniendo lo mismo que hacíamos anteriormente, que para calcular el delta es la resta de la variable final con la inicial. Pero las ecuaciones que aparecen acá son parecidas a las de arriba, solo que se usa letra griega para decir, mirá, acá lo estamos haciendo en variables angulares en vez de tangenciales. Pero es la misma expresión, la aceleración es 0, las velocidades son iguales, iniciales y finales, y la ecuación de posición tiene otras letras, pero es la misma expresión, es posición inicial más velocidad inicial por intervalo de tiempo. El que no va a cambiar nunca es el tiempo porque transcurre igual, de la forma que yo mida. Profe, una consulta. Sí. La letra griega de ahí es alfa, la que es 0, ¿no? ¿Eso sería Alfa la, es 0. Sí. ¿eso sería la aceleración angular o aceleración nomás? Claro. El nombre son iguales para las dos, lo que cambia es como el apellido. Acá arriba sería aceleración tangencial. Lo mismo pasaría con la velocidad de posición, ¿sí? Sería velocidad tangencial, lo comparamos con 1. Acá sería aceleración angular, velocidad angular, posición angular. Entonces, por un lado, es sencillo porque solamente vemos lo que es uniforme. Sí, decime. ¿Me iban a preguntar algo? Bueno, decía que por un lado era sencillo porque es uniforme, entonces las ecuaciones son cortitas. La única que voy a tener para hacer cálculos por ahora es la de posición. Solo que tengo dos ecuaciones de posición. Una que trabaja con variables angulares y la otra con tangenciales. Entonces yo tengo que tener un elemento más, o una herramienta más, para poder hacer el pasaje. Si trabajo con ángulos o trabajo con longitudes. Que es lo último que aparece en pantalla. Acá. Se llama arco de circunferencia. Que en matemática hay algún ejercicio dando vuelta de esto, pero como era una sola ecuación, podíamos reemplazar y despejar. A mí me dice que si yo tomo una porción de la circunferencia y mido el ángulo y mido ese pedacito de perímetro que se llama arco, hay una relación entre ellos para calcular uno a partir del otro. Esa relación viene dada por el radio. O sea que si yo al ángulo, siempre en radianes para trabajar, porque el radián sería la expresión del número reales, del ángulo. Si yo trabajo en radianes y a ese ángulo lo multiplico por el radio, me termina dando la longitud curva de ese pedacito de la circunferencia.
Pero ojo, porque acá siempre, en este movimiento, siempre tenemos que trabajar en radianes. Si no, no se van a cumplir estas ecuaciones que aparecen acá. Entonces, si yo el ángulo, que va a estar en radianes, lo multiplico por el radio, lo que obtengo es la longitud. Bueno, eso se cumple para cualquiera de las tres variables, ya sea posición, velocidad o aceleración, pero es cero, entonces eso no tiene mucho sentido, pero se cumple para las tres. Si a cualquiera de las tres variables angulares yo la multiplico por el radio de esa circunferencia o de esa porción de la circunferencia, me da el valor de la variable tangencial. Entonces tengo una forma para pasar de una unidad a la otra y trabajar con las tres primeras ecuaciones horarias o con las tres últimas que aparecen en pantalla. Yo la tengo acá en el recuadro. La velocidad angular, con la letra omega, la puedo multiplicar por el radio y obtengo, por ejemplo, la velocidad tangencial, que está con B corto. Lo mismo se cumplía con la aceleración, acá a la derecha, solo que esa no la vamos a usar nosotros porque las aceleraciones valen cero, pero se cumple. Y arriba lo tenemos con posición, no importa si es inicial o final, y se cumple también con el desplazamiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en el ejercicio? Identificar si necesito trabajar en una variable o en la otra. En función de lo que yo vaya a trabajar, son las ecuaciones horarias que voy a copiar. Las tres primeras de arriba o las tres de abajo. Vamos a ver con ejemplo. Una hoja, les comparto. Bueno, siempre lo que vamos a hacer en la hoja son los ejes cartesianos centrados en el centro de una circunferencia, porque es ahí donde voy a marcar las posiciones, porque siempre va a ser circular. ¿Qué dato creen que me regala el ejercicio? El tiempo y el radio. Y la velocidad angular. Bien, entonces por ahora voy a copiar eso. El tiempo será el inicial, el final. El delta, y si ponemos como tiempo inicial 0, también va a ser el tiempo final. Bien, entonces en un principio ese que me dice, como no discrimina, sería el intervalo de tiempo. Se va a hacer delta t. Ese vale 10 segundos. Después tengo la velocidad. Ahora, ¿esa velocidad será la angular o la tangencial? Angular. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque Por tiene la radianes. palabra rad de radianes sobre segundos. Que son radianes sobre segundo. O sea que me dice cuánto se desplaza por unidad de tiempo, pero está medido en radianes, en el ángulo que va recorriendo. Entonces era la letra omega. ¿Sí? Yo acá por simplicidad voy a poner la W, que serían 2 radianes sobre segundo. Y después me dice que esa trayectoria, que es curva, que va a estar siempre en una circunferencia o en una parte de la circunferencia, tiene un radio de 2 metros. Por los datos que me da, como están mezclados, porque arriba tengo una parte angular, pero acá parece que me da una parte tangencial, ¿en qué tendré que trabajar yo? ¿Con las ecuaciones horarias con los ángulos o con los metros? Nos pide posición angular y graficar en variables angulares, así que yo haría todo en variables angulares directamente. Bien, tengo que trabajar todo en angulares. El dato que me da de la posición inicial, en metro, es tan tangencial. La posición la llamamos S, para no poner ni la X ni la Y, y no generar confusión con los otros movimientos. Este es el inicial, 4 metros. ¿Me va a servir así en metros?
No, tenemos que convertirlo a angular. Bien, y teníamos una ecuación. No sé si la recuerdan en la pantalla anterior, que era que cualquier variable angular multiplicada por el radio me da la misma, pero tangencial. Entonces, en este caso, como estoy con la posición, era el radio por la variable angular de posición, que era θ inicial, en este caso, me tiene que dar la tangencial. Y esto me sirve para calcular la parte angular, porque el radio lo tengo. El radio vale 2 metros. La posición la quiero calcular, pero la tangencial la tengo, es 4 metros. ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar el 2 metros dividiendo. ¿Y cuánto me queda? 2 radianes. 2 radianes, ¿sí? El radian es una unidad especial que en este tema, cuando yo lo calculo, a pesar de que yo simplifique acá y pareciera que me queda dimensional, yo voy a poner la unidad de radianes. Así como parece que aparece solo acá, después van a ver que también se va a simplificar en algunos cálculos que hagamos. Solamente pasa con la unidad radian. Por eso muchas veces se escribe y otras veces no. Yo podría dejar escrito así directamente y se tendría que entender que son en unidad radianes cuando no se escribe nada. A diferencia del grado, que lo tengo que poner cuando mido un ángulo. ¿Puedo marcar con lo que acabo de calcular algo en el esquema? ¿Alguna posición? Puedes marcar tita, creo. El θ inicial, vienen 2 radianes, y ahí tengo que usar lo que hemos visto en matemáticas de ángulos límite. Yo arrancaba en 0, en radianes, el ángulo límite, acá arriba tenía 1,57, después tenía 3,14, entonces quiere decir que la posición inicial está acá, en el segundo cuadrante. Si arriba tengo 1,57, y acá en el y negativo, en el x negativo tengo 3,14, que es la aproximación de pi, ¿dónde pondré esa posición inicial? Más cerca del y, del x, en el medio. Más cerca del eje Y. Más cerca del eje y, ¿sí? Porque como me dio 2, está más cerca del 1,57 que del 3,14. Me tengo que ayudar del radio por si yo tengo que esquematizar el ángulo. Este sería el θ inicial. Y me dijeron que el ejercicio pedía calcular la posición final, pero la angular. Entonces voy a escribir la ecuación horaria de la que tengo en la pantalla anterior, pero la que me sirve. Como estamos en angulares, tengo que usar la letra θ. Y acá pasa lo mismo que el MRU. La única ecuación que me sirve para hacer cálculo es la de posición. Las otras dos no. Era posición final igual a inicial más velocidad inicial por intervalo de tiempo. Y ahora puedo reemplazar. La final me lo está pidiendo. La inicial la acabamos de calcular. Es 2 radianes. La velocidad angular es también 2 radianes sobre segundo. Y el tiempo, 10 segundos. 20, 22. 22 radianes. Sí, sí. ¿Y dónde quedará ese 22 radianes? Si yo quiero esquematizarlo acá, ¿en qué cuadrante?
No estoy seguro si en el segundo o el primero, pero en el límite, por ahí. Bueno, y algo más sencillo antes, ese recorrido que le permitió llegar a 22 radianes, lo hará en sentido horario o antihorario. O sea, va a girar en ese sentido que dice con la flecha o sentido contrario. En el sentido de la flecha. ¿Y cómo me daré cuenta de eso, de que gira en ese sentido? Porque estamos viendo Por el ángulos. signo del ángulo, si es positivo o negativo. Casi. El signo de la velocidad. El signo de la velocidad. Es parecido a lo que vimos en el MRU. Si la velocidad era positiva, se movía al X positivo. Si era negativa, al X negativo. Bueno, acá es lo mismo con el sentido de giro. Si la velocidad angular o tangencial, las dos comparten el mismo signo, son positivas, va a girar en sentido antihorario. Como el sentido de giro de los ángulos de matemáticas. ¿Sí? Acá tenemos todo conectado. Y si la velocidad desea negativa, va a ser en el otro sentido. Ahí ya es el sentido de giro. Ahora, 22 radianes es más grande que una vuelta completa. Porque para que dé una vuelta completa, ¿cuánto tiene que recorrer? 6.28. 6,28. ¿Sí? Acá esta posición se pasó. Pero puedo hacer los cálculos que hicimos en matemática. Era agarrar para calcular el ángulo coterminal y poder ubicarlo en el plano. Era tomar el ángulo real, que en este caso son 22 radianes, y en un cálculo auxiliar lo vamos a dividir por la vuelta completa, que lo vamos a aproximar a 6,28. No pueden poner dos si quieren, es indistinto. ¿Y cuánto da aproximadamente esto? 3,50, profe. 3,5. ¿Y algo más? Radianes. No. ¿Otra cifra, digo? ¿Atrás del 5? Atrás del 5 hay un 0. ¿Y siguen la cifra? Hay un 1. 3,5014. Queda todo redondeado para abajo. Está bien. Bueno, era más que todo para recordarle que el que yo voy a tomar como referencia es la parte entera. Porque esa era la cantidad de vuelta que dio completa. Entonces después agarraba el ángulo real, que es 22 radianes, y le restaba eso, 3 veces, con una vuelta completa que nosotros estamos redondeando a 6,28. Y ahí me va a quedar el coterminal. Este 3 viene allá arriba. ¿3,16? Profe, ¿de dónde salió el 3? De dividir el ángulo real por una vuelta completa que en radianes sería 6,28, acá de la parte ok. gris. Bueno, da justo al límite, pero yo lo puedo posicionar un poquito. Si es 3,16, estará en el segundo, en el tercero. Están apenas pasando el tercero. O sea, en el tercero. Voy a usar otro color para diferenciar. Nosotros lo hacemos siempre un poquito exagerado, pero mientras quede coherente está bien. Y acá podría hacer lo mismo yo. Yo podría marcar el radio, que va a ser el mismo, y el ángulo. Acá dio más de una vuelta completa, ¿sí? Entonces yo puedo dejar toda la circunferencia rellena. Si solamente se hubiera desplazado este pedacito, de la parte roja a la parte azul, lo que yo podría hacer es el resto dejarlo en línea punteada, o marcar con lapicera la parte real que se desplazó, y lo otro lo dejo en lápiz. Acá yo puedo dejar todo porque en realidad dio más de una vuelta, se desplazó más de una vuelta, entonces es como que recorrió toda la circunferencia, y varias veces, ¿no? 3 y pico. Pero ahí tengo las dos posiciones yo. Que si la marco, acá en el esquema, yo tendría que llamarla tita inicial y tita final. Y la parte que me falta es lo de al lado, la parte de la gráfica. Y se va a repetir lo mismo que veníamos haciendo en las otras gráficas horarias. Yo no puedo graficar de una.
Yo tendría que marcar algo como referencia en la gráfica. Y en lugar de poner X para distancia, podemos poner la S. Bueno, eso sí, ya lo podemos poner si quieren. Acá, en vez de poner X, tengo que poner S. No, pues estamos en angular y tenemos que poner tita, ¿no? Tengo que poner tita, ¿sí? Y la tita se mide en radianes. Después abajo, yo tendría omega, que yo lo simbolizo con W acá. ¿En qué unidad estaría? Radianes sobre segundos. Radianes por segundo. Radianes por segundo. Y la última sería posición. Yo voy a hacer un cambio nomás, porque, si no me equivoco, ya estaban preparadas acá las gráficas para hacerlo al revés. La de posición la voy a poner al final. Y acá arriba voy a poner la que me falta, que es la de aceleración. La letra era alfa. Y como estamos en variables angulares, ¿cuál sería la unidad? Radianes por segundo cuadrado. Bien. Esto porque me pedía variables angulares. Si me hubiera pedido variables tangenciales, es lo mismo, pero uso las letras tradicionales del MRU, solo que en vez de poner la X, voy a poner la S, para decir que esa trayectoria es curva. Entonces voy a usar metro, metro sobre segundo y metro segundo cuadrado. Pero si no me dice nada y me dice realizar las gráficas horarias solamente, a secas, ¿cuántas gráficas tendré que hacer? 6. 6. 3 en angulares y 3 en tangenciales. Van a ser todas parecidas el formato de las gráficas, porque es el MRU. Los segmentos de recta que representan, todo lo que van a cambiar son los valores numéricos, porque no es lo mismo la posición en un ángulo que en la parte de longitud. Bueno, lo mismo va a pasar en el otro movimiento. Si usted tiene un tiro oblicuo o un tiro horizontal y les pide gráficas horarias, no es que hay gráficas nuevas para esos movimientos. Tienen que hacer lo mismo en el eje X y en el eje Y por separado, como hicimos en la clase pasada. Lo único que lo obliga es cuando termina el análisis, es hacer 6 gráficas, cuando antes hacíamos solamente 3 por cada ejercicio. Pero acá me falta algo. Yo ya marqué los ejes, pero marqué los ejes horizontales. Tengo que marcar los ejes verticales, tengo que marcar los horizontales, que están en segundo. Eso lo puedo ir escribiendo. Pero ¿qué más me falta marcar? Porque no puedo hacer las gráficas así. Los puntos de referencia. ¿Con respecto a qué? A las A los unidades 10 segundos. a medir. Con respecto al tiempo, yo tengo que decir cuál es mi tiempo inicial para saber dónde comienza la gráfica horaria y como tengo el intervalo de tiempo puedo calcular el final y sé dónde termina. Lo más sencillo cuando no se menciona nada es decir que el tiempo inicial es 0, entonces la gráfica horaria comienza en el mismo eje vertical, me ahorro de esquematizarlo y solamente voy a esquematizar el último, que como les dice una abajo de la otra puedo hacer todo junto. Entonces ahora, cuando agrande la pantalla, voy a poner que el tiempo inicial que consideramos es 0. ¿Y el final cuánto voy a escribir? 10 segundos. 10. 10 segundos. ¿Sí? Eso ya queda justificado poniendo inicial es 0 y ya abajo puedo poner que el final vale 10. De esa manera puedo venir acá. Yo lo marco en la primera, tengo que marcar las 3. Este es el tiempo final. Bueno, me faltan solamente las gráficas horarias. Voy a la de aceleración. El movimiento es uniforme, a pesar de que se mueve en trayectoria curva. ¿Cuánto vale la aceleración? 0. 0. 0. En cualquier instante de tiempo que yo analice desde 0 hasta 10. Entonces la gráfica, ¿cómo será? Queda igual. Igual a qué. O sea, queda como está escrita. Pero yo no grafiqué nada todavía.
No, hay que graficar graficar sobre- sobre la línea de tiempo sin ningún cambio en el eje de aceleración. Claro, a pesar que la aceleración sea cero, yo no puedo dibujar los ejes cartesianos nomás y dejarlo así. Tengo que hacer el segmento de recta sobre el eje horizontal. Ahí. Que la aceleración sea cero, en cualquiera de estos movimientos que vimos, me dice que el siguiente, si lo escribimos en este orden, que vendría la velocidad, es constante. Entonces es un segmento horizontal, porque no va a aumentar ni disminuir. En este caso me dice que vale 2 radianes sobre segundo, o sea que es un valor positivo. Como la unidad la colocamos en el eje, yo me ahorro de escribir la unidad ahora y pongo solamente el 2. Y acá como la velocidad era positiva, en estos movimientos uniformes me decía la pendiente del segmento de recta para la posición. Como la velocidad es positiva, la posición va a tener pendiente positiva. Entonces va a ser algo así, este segmento. Pero tengo que colocar la posición inicial y final para ese segmento. ¿Y dónde lo colocaría? Posición inicial en 2 radianes y posición final en 22 radianes. Bien, acá no comienza en cero como algunos otros ejercicios que hicimos. Bueno, ahí me quedaría completo. Nos queda ver una sola pantalla. Ahí es matemática, ahí les comparto. Ahí tendría que verse. Sí, ese, profe. Bueno, lo que hicimos en la pantalla anterior, siguiendo el mismo lineamiento de los análisis que hacíamos, era analizar 2 puntos por separado. Entonces analizamos el desplazamiento, las velocidades, la aceleración que fue cero porque es uniforme. Lo que nos falta ahora es analizar un solo punto en particular. Vamos a ver otras propiedades cuando yo analizo una sola posición. Me pide otras variables que abajo ya tengo el machete con las ecuaciones, que son la frecuencia, el periodo, la velocidad angular ya la mencionamos, y me pide algo que es la aceleración. Pero acá me haría ruido porque si me pide la aceleración, ¿ustedes qué dirían? ¿Cuánto vale si es circular uniforme? Cero. Cero. Y que la aceleración valga cero, quiere decir que la velocidad era constante. O sea que la velocidad inicial era igual a la final. Pero la velocidad, ¿era una magnitud escalar o vectorial? Vectorial. Era vectorial. ¿Sí? Yo podía escribirlo en expresiones cartesianas, por ejemplo, expresiones polares. Entonces voy a marcar 2 puntos cualquiera acá, para el ejemplo. Y el punto que está en azul sería la posición inicial. No sé si recuerdan que le dije que después cuando avancen en la carrera van a ver que la velocidad es como una línea tangente a la gráfica de posición o desplazamiento. Yo tendría que hacer acá el vector de velocidad de una forma que toque una sola vez el punto de la trayectoria. Eso era tangente. Entonces acá el vector es como que apunta, si yo dibujo los cuadrantes, apunta acá, al segundo cuadrante imaginario, en esa posición. Es el vector velocidad inicial. Si yo marco otro punto cualquiera, por ejemplo por acá, y ahora marco el vector velocidad final, como es tangente y está girando en este caso, en sentido antihorario, apuntaría acá, como hacia el cuarto cuadrante, podríamos decir.
La longitud de esos vectores son iguales, porque como el movimiento es circular uniforme, siempre se desplaza con el mismo cambio de posición. Pero la longitud del vector representaba el módulo, la intensidad. Si yo lo quería escribir en expresiones polares, tenía dos elementos. Uno era la longitud del vector, era el módulo, y cuál era el otro. El El ángulo. argumento es el ángulo. Bien, el ángulo o argumento. Que si yo pongo mi sistema de referencia acá, arriba, este ángulo será el mismo que si lo esquematizo abajo. No son opuestos. Bien, acá justo yo no tuve la mejor idea que casi parezcan opuestos, pero en otra posición, por ejemplo acá arriba, apuntaría hacia la izquierda. Entonces, no siempre van a ser opuestos, pero sí van a ser diferentes. Entonces, si no es el mismo ángulo, aunque tenga el mismo módulo, no es el mismo vector, velocidad. Entonces, en realidad la velocidad cambió. Cambió solamente lo que es dirección y sentido. No cambió el módulo, pero cambió la velocidad. Entonces hay un tipo de aceleración. Se llama aceleración centrípeta. No hay aceleración tangencial y tampoco hay aceleración angular porque el módulo es constante. Pero sí está esa aceleración nueva, que se llama centrípeta, porque cambia la otra propiedad del vector, que es el argumento o el ángulo. Entonces, como me pide aceleración en el punto A, yo como dice aceleración a seca, tendré que mencionar todo. Primero voy a decir que aceleración o aceleraciones angular y tangencial valen 0 porque el módulo del vector velocidad es constante. Debido a eso, la gráfica horaria en la pantalla anterior me quedó un segmento horizontal porque no se modificaba. Pero esas gráficas horarias muestran la intensidad, o sea, el número, no muestran la inclinación del vector. Entonces, necesito calcular la nueva aceleración que se llama centrípeta. La modifica. El ángulo sería de dirección sentido. El vector velocidad. Pero acá es más fácil porque como no vemos deducciones, ya tenemos las ecuaciones que aparecen acá abajo. Para calcular la aceleración centrípeta, yo necesito la velocidad tangencial, la elevo al cuadrado y dividiendo por el radio ya obtengo esa magnitud. O sea que eso sería reemplazar. Después aparecen otras dos propiedades más, que son la frecuencia y el período. El período está con letra T mayúscula para indicar que es un tiempo, pero no es un tiempo cualquiera, por eso no se pone la T minúscula. Me dice acá la definición, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Eso es el período. Y la frecuencia es la cantidad de vuelta que da por unidad de tiempo. Por eso son inversas. En una mido el tiempo para dar una única vuelta, en la otra cuento la cantidad de vuelta en una unidad de tiempo que me pide. Y las ecuaciones que la relacionan, en un principio son estas tres. Después si leen el PDF o ven los videos, se agregan más. Pero esas que se agregan vienen de reemplazar una ecuación en la otra. Empiezan a hacer sustitución y aparecen un montón de ecuaciones. Pero con estas tres, y lo que vimos en la otra pantalla, a mí me alcanza para calcular todo. Porque, por ejemplo, si yo tengo velocidad angular y acá tengo velocidad tangencial en la ecuación, ¿lo puedo calcular? O sea, sí, pero hay que hacer la conversión. Tengo que hacer el pasaje, ¿sí? Con Claro, las ecuaciones de la otra pantalla, que cualquier variable angular por el radio me da la tangencial. Bueno, eso que nosotros dijimos verbalmente, muchas veces se reemplaza acá, se desarrolla algebraicamente y aparece una nueva ecuación
de aceleración centrípeta, que en vez de estar basada en la velocidad tangencial, se basa en la angular. Pero en este momento no vale la pena empezar a reemplazar y obtener un montón de ecuaciones, sino que mejor aprovechar el tiempo en entender el tema. Entonces, con estas 3 ecuaciones que están acá, nosotros podemos resolver y calcular todo lo que aparezca. Lo vamos a hacer en orden. Primero me pide aceleración. Voy a escribir los datos que me dé el ejercicio, acá arriba. Siempre me va a decir que es circular o circular uniforme, porque es el único que vemos. Curva. ¿Y qué otros datos puedo copiar? Que es de radio 25 centímetros. Bien. El diámetro me dice que son 50. Todas las ecuaciones que vimos están basadas en el radio. O sea, vamos a decir que el radio es la mitad. O sea que son 50 dividido 2. ¿Algo más? ¿Y la velocidad? ¿Y cuál será acá? ¿W o B corta? De corte. La Porque tangencial. es tangencial, ¿sí? 20 metros sobre segundo. ¿Las unidades entre sí son coherentes? Entre radio y velocidad. Vamos a hacer un pasaje de unidades. Para que quede todo lo Tengo mismo. que hacer un pasaje de unidad. Y esto me va a dar 0,25 metros. Ahí tengo los 25 centímetros. Ahora sí, como tengo todo en el sistema internacional, puedo empezar a hacer los cálculos. La parte de aceleración angular y tangencial ya está. Con la parte coloquial dijimos que son 0, porque siempre va a ser así, porque no cambia el módulo del vector. La que tengo que calcular es la aceleración centrípeta. Que con los datos que tengo me alcanza, porque abajo en el machete me dice que es la velocidad tangencial al cuadrado, o sea que sería 20 metros sobre segundo al cuadrado, dividido el radio, que es 0,25 metros. ¿800? ¿1600? ¿Puede ser? ¿Y las unidades? Metro sobre centímetro cuadrado. Metros sobre segundo cuadrado, porque es Ah, aceleración. segundo cuadrado. Y si hago el análisis dimensional, aquí cuando elevo al cuadrado, arriba se elevan los dos, ¿no? El metro y el segundo, pero uno de los metros de arriba se va a simplificar con el de abajo, entonces me queda unidad de aceleración. Lo segundo que me pide es velocidad. Entonces acá me va a hacer jugar entre una variable y la otra, haciendo pasaje. Porque me pide velocidad angular, y la que yo tengo es velocidad tangencial. Pero en la otra pantalla no quedó alguna ecuación que nos permite relacionarlas. Radio por velocidad angular igual a velocidad tangencial. Bien. Entonces, el radio era 0,25 metros. La velocidad angular no la conozco, pero sé cuánto vale la tangencial. Era 20 metros sobre segundo. Como son todo producto, cuando pase dividiendo, la unidad metro se va a simplificar. Puedo pasar el 0,25 dividiendo y me queda 80, ¿no? En pantalla sobrevivió solamente el segundo, que está dividiendo. Pero recuerden que usamos la unidad radian explícita, o sea, que sea radian sobre segundo acá. Voy a frecuencia. Ahí sí tengo que ir abajo porque no vamos a recordar las ecuaciones. No tengo una ecuación de frecuencia despejada, ¿sí? Porque si no es agregar más ecuaciones todavía. Tengo que despejar de lo que ya tengo.
¿Qué ecuación puedo utilizar? La velocidad angular. La de velocidad angular, ¿sí? Yo de acá voy a usar la ecuación de arriba. Porque tengo la velocidad angular y me dice que si no, esa velocidad angular se puede calcular como 2pi por la frecuencia. Como la frecuencia es la cantidad de vuelta, o sinónimo giro o revoluciones por unidad de tiempo, cuando lo multiplico por 2pi, que representa la vuelta completa, por eso ahí yo obtengo la velocidad. Entonces ese 2pi tiene una unidad, en realidad, pero no se suele escribir en las ecuaciones. Es esa unidad especial que dijimos que es el radián, que se puede omitir. Pero yo tengo que recordarlo para cuando vaya a hacer los cálculos. Y fíjense que arriba yo puse velocidad angular inicial, y acá abajo dice velocidad final. Lo mismo pasó cuando calculé la aceleración. Acá dice v corta, y yo arriba puse v super a 0. ¿Estará bien que haga eso? ¿Será lo mismo? Sí, porque la velocidad final e inicial es la misma porque no hay aceleración. Claro, acá es la misma para todos, ¿sí? O sea que puedo usar indistintamente cualquiera de las dos. Bueno, ¿dónde voy a comenzar acá? Escribiendo la ecuación y despejando. La ecuación que me decía que la velocidad angular, que yo lo tengo acá, es 80 radianes sobre segundo, es igual a 2pi multiplicado por la frecuencia que es f. ¿Qué tengo que agregar yo en los cálculos acá? Que ese 2pi indica la vuelta completa en radianes, o sea que es 2pi radianes. Puedo simplificar la unidad radian y me queda dando vuelta el segundo. Voy a pasar el 2pi dividiendo, pero este segundo, ojo, porque está en el denominador. Entonces si yo reacomodo, sería 80 dividido 2pi, y el segundo está abajo todavía. Entonces, la parte numérica, ¿cuánto da? 80 dividido 2pi. A mí me dio 12,73, no sé. 12, 7, 3. Y atrás del 3 que viene. Un 2. Un 2. Está bien, lo podemos dejar ahí. ¿Y la unidad cuál será? Hertz. Bien, ¿sí? Pero, ¿por qué Hertz? Porque en realidad acá lo que me sobrevive es un segundo que está dividiendo nomás. ¿Sí? Yo lo podría Por pensar segundo. así. Sobre segundo. Que podría escribirlo, si no, como segundo a la menos 1. Bueno, en el sistema internacional, el segundo a la menos 1 reciben el nombre de la unidad Hertz, que es HZ. Profe, ¿por qué los segundos quedaron abajo? Ese ya algebraicamente nos queda abajo, porque proviene de la velocidad. La velocidad, como es angular, es unidad radianes dividido segundo. Cuando yo despejo la frecuencia ya queda abajo. Ah, está bien. Bueno, nosotros vamos a utilizar siempre la unidad Hertz para no confundir o para que quede bien evidente con respecto a la otra unidad que es la de velocidad angular, que son radianes sobre segundo. Para no confundir ese segundo que está dando vuelta, siempre lo ponemos en Hertz a la frecuencia. Y me falta el último, que es el período. Entonces ahora voy a venir acá abajo y lo puedo calcular de la última pantalla, de la última ecuación. Me dice que el período, que la T mayúscula, es el inverso de la frecuencia. O sea, tengo que hacer 1 dividido el valor anterior. Acá pasa lo mismo que lo que dije recién. Van a encontrar ecuaciones que, por ejemplo, relacionan la velocidad angular con respecto al período, a la T. Va a ser diferente también. Pero son agregar más ecuaciones que en teoría ya no tiene sentido. O sea, con estas nos va a alcanzar. Solo que tenemos que empezar a despejar. El periodo sería 1
dividido el valor anterior, 1273 Hz. Me da 0,078. Y la definición de periodo era el tiempo que tardaba en dar una vuelta. Entonces, por esa definición, en qué unidad quedará. Profe, da como resultado 0,078. Ok. ¿En segundo queda? Queda en segundo. ¿Sí? Una porque es el recíproco o inverso de la frecuencia. Como la frecuencia yo la puedo imaginar acá, aunque no lo escribamos, como el número sobre segundo, cuando lo doy vuelta, ese segundo pasa al numerador. Desde la parte física, también que me quede en segundo porque ese periodo es un tiempo especial del análisis. El tiempo que tarda en dar una vuelta, pero sigue siendo tiempo. Tiene que estar en unidad de tiempo. 7,8 me dijeron, ¿no? Era segundo. Ahora sí, llegamos al final. ¿Alguna consulta? Con esto, ¿qué ejercicios podemos hacer? Con esto pueden hacer todo lo que es bidimensional. Con esto terminaríamos la parte de cinemática. Ya la clase que viene arrancamos con lo de dinámica. Yo tengo otra pregunta. Si no nos especifica el ejercicio, ¿tenemos que calcular todo esto? Frecuencia, periodo, las 6 gráficas horarias. No, el ejercicio en la guía original, en la que está en el cuadernillo grande, van a tener todo ejercicio enfocados a la última pantalla, relacionada con aceleración centrípeta, con frecuencia y periodo. En la ejercitación complementaria, van a tener ejercicio de la parte de gráficas horarias. Si no dice nada, el ejercicio o el examen en su momento, y dice solamente hacer las gráficas horarias, tienen que hacer las 6. Pero en la parte de cálculos de propiedades o de magnitudes, tienen que calcular lo que les pida solamente. Si les pide solamente aceleración centrípeta, con eso alcanza. Nosotros siempre en las clases vemos todo para barrer todo lo que le puede llegar a tomar. Listo, gracias. No, de nada.